Muy buenas, estamos aquí en Hearthstone. Y bueno, como os prometí, hoy os voy a traer un vídeo en el que hablaremos sobre las mejores cartas para craftear de Hearthstone en la actualidad, las mejores legendarias. Y bueno, es un vídeo en el que os daré mi punto de vista. Quizás otra gente tenga otra opinión. Yo me he basado en mi punto de vista, en todo lo que llevo jugando hasta la fecha, que no es poco, ya que llevo jugando a este juego casi desde la beta. Y creo que tengo bastante experiencia y creo que os puedo ayudar bastante en la toma de decisiones de creación de legendarias, ¿no? Ya que una legendaria a día de hoy son bastantes polvos, son 1600 polvos arcanos que duelen bastante el malgastarlos, ¿no? Y bueno, por eso quiero ayudaros un poquito para que toméis buenas decisiones y para que ese polvo arcano pues no termine perdiéndose, ¿no? O siendo mal gestionado y a la larga pues que ese polvo arcano no rente tanto como debería de ser, ¿no? Y bueno, vamos a empezar. Las he agrupado en 5 grupos. Las he agrupado en 5 grupos, como ya os he dicho, legendarias de rango 0, legendarias de rango 1, legendarias de rango 2, de rango 3 y de rango 4. Por orden de prioridad, las legendarias de rango 0 serían las muy recomendables a día de hoy, ya que son legendarias muy potentes, muy utilizadas y que nunca rotan de estándar. Y bueno, quiero matizar esto, lo de que nunca rotan de estándar, porque el hecho de que una carta no rote de estándar, el valor que tiene la legendaria es muy superior a una carta que rote de estándar. Y creo que diciendo muy superior me estoy quedando corto. ¿Por qué? Porque tú al crearte una legendaria que te va a costar 1600 polvos arcanos, en el momento en el que rote de estándar, que ya sea pues 2 años, ¿no? Ahora mismo en el 2017 pues las cartas de Un'Goro y las de este año rotarán en 2019. Que dices, bueno, 2 años, hasta que pasen 2 años es mucho tiempo, ya. Pero tú sabes lo que es... A ver, que el tiempo va pasando y al final es un juego en el que tiene pinta de tener muchos años de vida, ¿no? Hearthstone a día de hoy es un juego que está creciendo muchísimo. Y el hecho de tener una legendaria ya para siempre, o sea, te creas la legendaria y ya tenerla para siempre, es un valor brutal, en serio. Y creo que nos podemos aprovechar de esto. Yo pienso sinceramente que se nos acabará el chollo tarde o temprano, porque supongo que Blizzard tarde o temprano querrá hacer un juego más pay to win, más enfocado al pay to win, ¿no? Al final, toda compañía de cartas, ¿no? Blizzard en este caso quiere ganar dinero, evidentemente, ¿no? Y evidentemente si nos da ese tipo de facilidades de pues eso, crearte una legendaria que nunca rote de estándar, que vayan pasando los años y tú siempre la tengas, en ese sentido nos están dando una facilidad bastante grande. Ya se ha visto hace nada con cartas como Ragnaros, con cartas como Sylvanas. Eran cartas que entraban en muchos mazos y yo creo que Blizzard se dio cuenta y quiso solventar esto de la forma que hizo, ¿no? Pasarlas al Hall of Fame, ¿no? Al Salón de la Fama o algo así. Y bueno, en definitiva pasarlas al formato salvaje, ¿no? Y claro, nos devolvieron el coste de la carta, evidentemente, ¿no? Los 1600 polvos arcanos. Con lo cual, a día de hoy, crearte una carta del set clásico, las que nunca rotan de estándar, pues yo creo que tiene bastante más valor que crearte una legendaria que acabe rotando de estándar. Creo que me he explicado con bastante claridad y no sé, supongo que pensaréis lo mismo que yo, no lo sé. Pero es eso, ¿no? Y además que en el set clásico hay cartas que, aparte de no rotar de estándar, son muy competitivas, incluso más que las que van rotando, con lo cual es que son extremadamente recomendables. Y bueno, en rango 1 tendríamos las legendarias que son potentes también, como las de rango 0, pero son un poco menos utilizadas que las de rango 0, que entran en menos mazos a día de hoy. Y que tampoco rotan de estándar porque son
son del set clásico. Con lo cual, pues bueno, son quizás un pelín menos recomendables que las de rango 0, pero son bastante recomendables también, porque son cartas muy buenas que no rotan de estándar tampoco. Luego tendremos las legendarias de rango 2, que son legendarias potentes y muy utilizadas, como las de rango 0, pero acaban rotando de estándar, ¿no? Tarde. Son legendarias que rotan tarde, como por ejemplo las que han podido salir de un Goro hace nada. Son legendarias que rotan tarde, pero acaban rotando y es polvo en el que, claro, tú te dejas 1600 de polvo arcano hoy, pero claro, en 2019 tú esos 1600 de polvo arcano van a pasar a formato salvaje. Si la desencantas vas a perder polvo arcano. ¿Son igual de recomendarias que las de rango 0? Bajo mi punto de vista, no. ¿Son recomendables a día de hoy? A día de hoy yo creo que sí. A día de hoy, claro, si a medida que va pasando el tiempo, pues cada vez son menos recomendables, porque menos tiempo las podréis utilizar en formato estándar. Creo que me explico, ¿no? Pero claro, a día de hoy hay legendarias muy potentes de un Goro, que luego las comentaremos, y que a día de hoy sí merecen, pues porque les quedan 2 años prácticamente de vida a estas cartas en estándar, con lo cual creo que tienen bastante valor a día de hoy. Quizás no tanto como las de rango 0, pero a día de hoy siguen teniendo bastante valor. Y luego tenemos las legendarias de rango 3, que son legendarias potentes, muy poco utilizadas o muy poco o casi nada a día de hoy, que nunca rotan de estándar porque son del set clásico también. Son legendarias que luego veremos que son del set clásico, pero no rotan, son potentes también, pero se ven muy poco a día de hoy o casi nada. O sea, son cartas que en su día en cierto metagame funcionaron y eran buenas, y bueno, siguen siendo buenas, pero no por el metagame en el que estamos o por el metagame en el que nos encontramos, simplemente no son cartas que no tienen hueco, aunque sean buenas, porque que una legendaria sea buena no quita el hecho de que se tenga que jugar, ¿no? Pues hay legendarias buenas que no se juegan, pues porque no encajan en el metagame simplemente. Y luego tenemos las legendarias de rango 4, que son legendarias muy potentes y muy utilizadas, como las de rango 0 y las de rango 2, pero rotan muy pronto de estándar. Y muy pronto digo muy pronto, porque ya van a rotar en cosa de 9 meses. Esas cartas rotarán, y yo, bajo mi punto de vista, son cartas que no recomendaría crearos. Las de rango 3 a día de hoy quizás tampoco me esperaría con algunas, ¿no? Con la mayoría. Pero las de rango 4 rotundamente yo no me las crearía a día de hoy, porque es que las vais a utilizar 9 meses. Daros cuenta que para abril del año que viene habrá rotado estándar, probablemente, porque fijaos que estamos a día 22 de junio. Día 22 de junio, probablemente la siguiente expansión salga sobre agosto más o menos. Vienen a tardar unos 4 meses, ¿no? Blizzard van a sacar 3 expansiones, salió en abril, pues más o menos en agosto, ¿no? Y luego la última expansión del año, pues la sacarían en diciembre, más o menos, cuadrando fechas, ¿no? Entonces, diciembre, y la primera expansión del año que viene, de 2018, saldría más o menos en finales de marzo, abril. Y ahí ya rotarían todas las cartas de dioses antiguos, de Karazhan y de mafias de Gallezan, ¿no? Con lo cual os quedan 9 meses para disfrutar de estas legendarias. A día de hoy pienso que no merece la pena gastarte esa cantidad de polvo arcano en esas cartas. Y nada, vamos a empezar a comentar las de rango 0. Vamos a empezar desde las más recomendables. Y bueno, las he puesto un poco en orden de prioridad. Digo un poco porque, bueno, hay en algunos casos que, por ejemplo, luego os voy a comentar que no hay tanta diferencia, ¿no? Por ejemplo, Leroy Jenkins yo creo que es la más recomendable a día de hoy para los principiantes. Y digo para los principiantes porque es una carta que tú, siendo principiante, no tienes mucho polvo arcano, evidentemente, ¿no? Y claro, ¿qué mazos te haces? Pues los mazos más agresivos, ¿no? Que son los mazos más baratos,
no te vas a empezar a hacer un, yo que sé, un brujo control o un guerrero control, ¿no? Que son mazos que requieren de muchísimo polvo arcano, ¿no? Te vas a empezar haciendo pues un Facehunter o cosas así, ¿no? Como hemos empezado todos, como empecé yo en su día y como supongo que habremos empezado todos, ¿no? Entonces Leroy Jenkins en todo ese tipo de mazos agresivos es una carta que va bastante bien como finisher. A día de hoy es una carta muy buena. Fue nerfeada porque antes costaba 4. Era una carta buenísima. Fue nerfeada y aún así se sigue usando. Es una carta muy buena, muy recomendable y que nunca rota de estándar. Es lo bueno, que nunca va a rotar de estándar, siempre la vais a tener con vosotros. Luego, Mago Sangriento Talnos. Aquí ya para principiantes yo creo que no es una carta que recomiendo para principiantes, ya que es una carta que entra en muchos mazos. Por eso la he puesto detrás de Leroy. Entra en muchos mazos, como puede ser mazos de chamán, mazos de mago, ¿no? Incluso yo lo he jugado con druida. Mazos en que en definitiva llevemos áreas y daño con hechizos, ¿no? Y que busquemos robar. Es una carta muy versátil que nos aporta todo eso. Además es un coste 2, por ejemplo. Yo me acuerdo que con druida me gustaba jugarlo sobre todo pues para combinarlo con un flagelo y cosas así, ¿no? Porque el druida es una clase que no tiene áreas muy efectivas, ya que el flagelo no es un área que sea muy efectiva, ¿no? Pero la combinas con el Talnos en turno 6, que tampoco es un turno muy elevado, y está bastante bien, ¿no? Entonces, esa versatilidad que te da Talnos no te la da otras cartas. El que te dé el robo, el +1 de hechizos, es una carta muy buena, no rota de estándar tampoco. Y aparte, entra en muchísimos mazos. Por eso la he puesto tan arriba. Pero claro, esta carta, siendo principiante, no la quieres porque es como una carta de refuerzo para reforzar más los mazos competitivos. No sé si me explico bien, ¿no? Es como... tú tienes un mazo de Druida Jade, por ejemplo, pues antes te harás a Aya, no, te crearás a Aya, ¿no? Si quieres crearte un mazo de Druida Jade, no te vas a crear el Mago Sangriento Talnos. El Mago Sangriento Talnos estará bien para complementar, ¿no? Para complementarlo y combinarlo luego los flagelos, con las cóleras. Es una carta que da un plus, como ese pequeño plus a un mazo, esa versatilidad de el +1 en hechizos, el robo que te aporta, pero no es una carta que te va a aportar un win rate bastante claro, por así decirlo, como puede ser un Leroy Jenkins, que es un finisher, un Tyrion, un Edwin Van Cleef. Son cartas que ya incrementan mucho el win rate de una baraja, pero es que esta carta, yo sí tendría que definirla en una palabra, Talnos, yo diría versátil, ¿no? Porque además es neutral, es lo bueno que tiene, ¿no? Que, bueno, Leroy también es neutral, ¿no? Que entra en cualquier tipo de mazo. Y es una carta muy versátil, pero claro, para principiantes yo antes me crearía Leroy Jenkins, o por ejemplo Tyrion la veo más para principiantes. Aunque no tengas las cartas para hacerte un paladín control o un paladín que requiera de mucho polvo arcano, ¿no? Puedes hacerte un paladín un poco más, no sé, más midrange con cartas así para principiantes y metes Tyrion, porque es que el valor que tiene Tyrion es que es brutal. O sea, por 8 manas un 6-6 con escudo divino, que está bien, ¿no? Y luego aparte, el que te ponga la crematoria, que son 15 puntos de daño en total, es brutal. Yo me acuerdo que cuando empecé a jugar, me acuerdo de cuando me creé, o sea, me registré en Hearthstone y empecé a jugar. Mi primera legendaria fue Tyrion y dije, joder, pues me parece buena, ¿no? Digo, joder, esto está bastante roto. Y dije, joder, pues supongo que, bueno, será lo normal en este juego, no todas serán así. Y la verdad es que, a ver, fuera mi primera legendaria, no tenía ni idea y la verdad es que legendarias como Tyrion Badin hay muy pocas en el juego. O sea, es que la única forma de removerlo eficientemente es con un maleficio, con una polimorfia, algo así, ¿no? Porque si te lo quitas de en medio a base de un ejecutar o pegando o lo que sea, en la crematoria te va a hacer bastante daño, con lo cual... Luego, bueno, si tienes un rompearmas y tal, pero ya tienes que tener varias cartas y es una carta muy molesta. Muy molesta y es muy buena, es extremadamente buena. Y aparte que entra en mazos tanto de control como midrange. Es una carta que recomiendo crear incluso hasta si eres principiante, ¿no? Porque
es muy buena. Es muy muy buena el valor que tiene y el win rate que te da. O sea, el... Sí, el win rate que aporta a la baraja, ¿no? El llevarlo. Incrementa bastante. Ya que es eso, él tiene mucho valor. Y luego Edwin Van Cleef, que no sabría por cuál decantarme, si Tyrion Badin o Van Cleef. A ver, a mí me gusta más Tyrion porque me gusta menos Pícaro. Pero claro, a los que os guste más Pícaro, pues quizás os guste más Van Cleef. Todo depende de lo que vosotros juguéis. Porque aquí ya estamos hablando de que son cartas de clase. Entonces, pues no os voy a recomendar Tyrion cuando igual nos gusta Paladín, ¿no? Pues si os gusta más Pícaro, Edwin Van Cleef es una carta totalmente recomendable. A día de hoy diría que... A ver, quitando Pícaro Misión porque no lo lleva, ¿no? Pero cualquier otro mazo es que Edwin Van Cleef es totalmente necesario. Y es una carta que le da toda la vida al Pícaro. Es que una baraja sin Edwin Van Cleef es que pierde una barbaridad. Una auténtica barbaridad. El hecho de... No sé, pues la jugada esa que me hicieron el otro día en el vídeo, ¿no? En turno 1 me bajaron un Van Cleef 8-8 y gané de chiripa porque tenía las cartas en mano perfectas y puede completar la misión rápido. Pero es que en turno 1, ¿quién tiene una respuesta para matar un 8-8? Es que lo normal es que ahí dices, va, es un YOLO, es un all-in. Pones un 8-8 en la mano, gastas todas las cartas y si te lo remueve, ¿qué? Pero es que si te lo remueve, ¿con qué? Si es que en turno 1 o 2, ¿cómo matas un 8-8 ¿cómo limpias un 8-8 de la mesa de forma eficiente? Si es que no puedes. Con lo cual, es una carta que, bajo mi punto de vista, si no existiese para Pícaro estaría bastante en la mierda. Pícaro Miracle y este tipo de Pícaros, ¿no? Es una carta que es totalmente recomendable y 100% recomendable para ese tipo de mazos. Y es muy buena. Y luego tenemos aquí al Estraza, que bueno, me parece una carta muy buena también y siendo neutral entra en bastantes mazos, ¿no? Puede entrar en... Actualmente no se está jugando Guerrero Control, ¿no? Pero se jugaba en Guerrero Control, Freeze Mages y en definitiva en cualquier mazo así que controlero que no le presiones mucho al rival, ¿no? Es que incluso hasta en un brujo, por ejemplo, brujo control, incluso un sacerdote o algo así, ¿no? Es una carta más bien de... Sí, es un finisher realmente, ¿no? Porque tú puedes llevar una baraja controlera en la que bases todo tu mazo en aguantar, en ir controlando la mesa bien y demás, pum, le bajas al Estraza, le empiezas a bajar los bichos grandes, tal, y claro, como apenas le has hecho daño, pero le estás dejando a 15 con esta carta, ¿no? Con lo cual es una carta que creo que tiene bastante impacto. Además es una carta versátil ya que te puedes curar con ella también, entonces me parece una carta muy buena a día de hoy. Y bueno, vamos a continuar con las legendarias de rango 1. Y Sera, no sabía si ponerla en 0 o en 1. A ver, la he puesto en 1 porque a día de hoy no se utiliza tanto. A ver, pero que a día de hoy no se utilice no significa que el día de mañana se siga sin ver tanto, ¿no? Pero Ysera es una carta buenísima, en serio. Ysera es una carta que en mazos de control era prácticamente obligatoria. Lo que pasa es que, claro, el problema es que ahora no se ve, pues porque el control como tal ha dejado de existir en Hearthstone a día de hoy, ¿no? Por más que nada, pues por las misiones y por Druida Jade y demás, ¿no? Y bueno, en mazos de control es una carta extremadamente buena. Clases como el paladín, el sacerdote, clases como el sacerdote que siguen teniendo, ¿no? Pero tenían también removals individuales muy potentes. Tienen la palabra de sombras muerte, que no se la pueden quitar de en medio a Ysera con la palabra de sombras muerte, ¿no? Antes tenían el sepultar, pero es que a día de hoy el sacerdote quitarse un 4-12 de en medio, una Ysera es prácticamente imposible, ¿no? Y aquí a esta carta a día de hoy es eso, le tiras un maleficio o una polimorfia o algo así, o bueno, la puedes ejecutar y demás, pero si no te la quitas de en medio es una carta que te gana la partida ya sola, ¿eh? Con esta carta, con tenerla 3-4 turnos en mesa, si no se la pueden quitar de en medio, es una carta, que te da la partida, es que te da muchísimo valor, muchísimo valor. Y bueno, luego tenemos Harrison Jones,
Que claro, a ver, Harrison Jones es una carta Tech. Para los que no lo sepáis, una carta Tech es una carta como de banquillo, por así decirlo. En Magic se llamaba así, ¿no? Una carta de banquillo de... Como, pues bueno, si os encontráis, por ejemplo, en este caso, muchas armas en el metagame, pues juegas Harrison, ¿no? Si no hay muchas armas en el metagame, pues evidentemente no jugaremos esta carta. Pero claro, esta carta, habiendo muchas armas en el metagame, que tampoco... O sea, lo normal es que haya armas en el metagame, ¿no? Porque hay armas muy buenas en el meta. Siempre, y hay muchas clases que llevan armas. Y es que esta carta es que yo me acuerdo perfectamente, como si fuese ayer, el chamán de martillo maldito combándola con la otra carta de que te metía una barbaridad de daño, ¿no? Que luego nerfearon la otra carta. Y me acuerdo que era si jugaba el rival martillo maldito, le jugabas Harrison Jones y era insta surrender. O sea, es que te robabas una barbaridad de cartas, te robas 8 cartas, casi siempre te quemabas alguna carta de la mano, porque la cantidad de cartas que robas era brutal. Y era insta surrender, o sea, el chamán se rendía de la misma, porque no... O sea, eso no lo remontaba ni vamos. No lo remontaba nadie, vamos. Y es una carta que eso, si el metagame se llena de armas, cosa que no es muy complicado, es una carta totalmente recomendable. Luego tenemos a Cairn por aquí, que bueno, dentro de no mucho rotará en Zod, no es una carta que ya entonces perderá un pelín de valor, pero a día de hoy, pues bueno, quizás sea un poco lenta, pero es una carta buena, es una carta que en stats globales es un 8-10, con lo cual por 6 manas, con lo cual es una carta bastante buena y bastante recomendable. Pero bueno, quizás cuando roten Zod, los mazos así de último aliento tal, no tenga tanto valor como ha tenido en el metagame en el que brillaba en Zod, ¿no? Pero bueno, es una carta buena. Bajo mi punto de vista es una carta bastante buena. Además es neutral. Todas las cartas que son neutrales tienen más versatilidad y entran en más mazos, ¿no? Porque tenemos también por aquí el Archimago Antónidas y Gromas y Jaraxxus, que claro, esas cartas entran en un mazo determinado, en un arqueotipo determinado en concreto, ¿no? Porque Jaraxxus y Gromas sobre todo entran en mazos de control prácticamente, ¿no? Muy raro, de hecho es prácticamente imposible verlos en otro tipo de mazos. Quizás en algo Gromas, quizás en algo rollo tempo, pero lo normal es verlo en guerrero control y Jaraxxus todavía más. Con lo cual, las cartas neutrales, las cartas que podemos usarlos con cualquier héroe, tienen bastante valor y son bastante versátiles y van a entrar en más mazos, por pura lógica, ¿no? Van a entrar en más mazos, ya que esto es una carta de clase y lo otro no, eso es así. Luego llevamos Malygos por aquí. Malygos, que es una carta que bueno, en su día el druida Malygos era una clase que estaba muy fuerte, ¿no? Un arquetipo que estaba muy fuerte, druida Malygos. Yo creo que es una carta que volverá a estar fuerte, porque montar un combo con esta carta, bueno, a ver, todo depende de lo que vaya sacando Blizzard, ¿no? Pero es que ya os digo, el juego Hearthstone tiene pinta de tener tantos años de vida que Malygos, yo creo que volverá a estar fuerte. Es que este tipo de cartas, como nunca rotan, es que van a volver siempre. Y Malygos es una carta que en los mazos de OTK, pues el abanico de posibilidades era infinito, ¿no? Y podías jugarlo con cualquier clase porque es neutral. Con lo cual, en ese sentido es una carta bastante buena. Luego también tenemos el Archimago Antónidas, que a mí me parece una carta que está muy bien. Bajo mi punto de vista, es una carta muy potente y que además tiene impacto directo en mesa si juegas algún hechizo ese turno. Sí es cierto que las legendarias que suelen ser más buenas, por así decirlo, son las que tienen impacto directo en mesa. Con lo cual, Archimago Antónidas, teniendo alguna moneda,
misiles arcanos o algún hechizo de coste bajo, pues ya el valor ya se lo está sacando, ¿no? Gromas también estás muchas veces tradeando un esbirro, dejas un Gromas bastante tocho que se lo tienen que quitar de medio. Harrison tiene impacto directo, Ysera tiene impacto no tan directo, pero en ese turno ya te empieza a dar una carta. Kayn quizás sea una carta de las que están aquí las más lentas, ¿no? Porque Malygos buscas el OTK, ¿no? Buscas un finisher con Malygos. Y Jaraxxus pues tiene impacto, ya empieza a tener impacto al turno siguiente, ¿no? Porque, bueno, el impacto del arma, que tampoco es muy relevante, pero Jaraxxus al late game es la mejor legendaria del juego, vamos. Al late game es que ninguna clase, o muy pocas clases, por no decir ninguna, porque a día de hoy ninguna clase soporta muchos turnos, un 6-6 por turno, ¿no? ¿Cuántos turnos puedes aguantar cuando un tío te pone un 6-6 por turno? ¿Cuántos turnos puedes aguantar? Si cada turno te está poniendo un 6-6, es que al final, a la larga, 3-4 turnos te va a estar asfixiando, te va a estar a punto de matar, porque no le vas a poder limpiar todo. Cada turno te va a estar plantando mesa, te va a estar jugando a partes esbirros de la mano potentes. Y en ese sentido, Jaraxxus pues es el rey del late game. Es que ya os comenté, es la mecánica más parecida al Jade que veo que existe. O sea, lo más similar, si puede decirse, ¿no? Es lo más parecido. Ya que, hombre, a ver, los Jades escalan hasta el infinito y más allá, ¿no? Como se suele decir, pero el hecho de poner un 6-6 por turno es que es extremadamente bueno y es una mecánica bastante parecida al Jade. Esto no deja de ser una carta, lo otro es basar un mazo entero en una mecánica, con lo cual, pues bueno, Jaraxxus en ese sentido, el rey del late game y poco más que decir. En una partida late game contra otro mazo controlero, contra un sacerdote control, contra un guerrero control, la partida es tuya con Jaraxxus. Es que, y más contra clases que no te pueden hacer mucho daño de la mano, es que la partida es muy complicado perderla. Y bueno, vamos a pasar a comentar las de rango 2. Son las legendarias de Un'Goro de esta última expansión, las que considero más interesantes. No sé si me dejaré alguna, espero que no. Si me dejo alguna, me lo ponéis en los comentarios y os intentaré ayudar. Oye, tal, pues me creo esta legendaria, o me desencanto esta, o tú qué harías, tal, y yo, encantado de la vida, os intentaré ayudar cuanto antes posible y sin ningún tipo de problema. Y bueno, aquí estas son las de rango 2, las que son a día de hoy son cartas muy utilizadas. Quizás el Kalimos no sea tanto, pero bueno, luego os explicaré por qué la he puesto. A día de hoy son cartas que se ven muchísimo, ¿no? La misión de Guerrero, la misión de Pícaro, Elise, el Guardián de Soltarín, Lira, Serafín, son cartas que se ven, ¿no? Son cartas que se ven en el metagame, se ven bastante, ¿no? Y bueno, primero he puesto la de Guerrero y la del Pícaro. A ver, aquí hay que tener en cuenta una cosa que no sé si os habréis dado cuenta, creo que ya lo comenté, y es bastante relevante. El hecho de que el Barquero de Gadgetzan, que es una carta de Pícaro, de clase, es una carta que habilita la misión de Pícaro a día de hoy. Es una carta que sin el Barquero de Gadgetzan el mazo de Pícaro misión no es posible, porque para devolverte cartas a la mano solo tendrías el Backstab, ¿no? No sé si es... No, Backstab es puñalada, la de... El Paso de las Sombras, perdón. No sé si es Shadow Step o algo así. Paso de las Sombras, para devolverte a la mano, y el Maestro Cervecero joven, creo que es la carta así, la de coste 2, vamos. Y el Barquero de Gadgetzan. Tenemos esas tres. Si nos quitan el Barquero, ¿cómo completamos la misión? A día de hoy no podemos. Es que se queda muy cojo el mazo. Se queda bastante cojo. Y yo de hecho yo creo que desaparecería el mazo. O sea, a día de hoy, si le quitas esa carta, el mazo desaparece. Porque también hay el otro Maestro Cervecero, que es por 4 manás, no sé si es un 5-4, y el efecto hace el mismo, ¿no? El de devolverte una carta. Pero ya son 4 manás, tienes que... si quieres devolverte, por ejemplo, una ingeniera novata, tienes que irte a turno 6 para hacerlo en un mismo turno. Es una locura, ¿no? Yo creo que
Si le quitas el barquero de Gallezan al pícaro, es una carta que... O sea, es un arqueotipo, es un mazo que se muere. Se muere, literalmente. Y no lo sé si Blizzard seguirá potenciando la mecánica de devolver esbirros a la mano. No tengo ni idea. Pero quiero que tengáis eso en cuenta. A día de hoy es una legendaria muy buena. Muy, muy buena. ¿Por qué? Porque el mazo no requiere de más legendarias. Además es que es un mazo que es muy barato, porque solo lleva una épica, que es la preparación, salvo que llevéis cartas tech como el cangrejo este que para contra los Murlocs y tal, que también es épico. Pero el resto de cartas son comunes o como mucho poco comunes, que en concreto el barquero es poco común. Pero el resto es que son cartas que son muy muy fáciles de conseguir, ¿no? Y que deberíais de tener prácticamente todos. Con lo cual es un mazo competitivo que a día de hoy es barato, salvo la propia misión. Pero claro, si en abril del año que viene, cuando rote todo lo de mafias de Gadgetzan, Karazhan y dioses antiguos, si se nos va esta carta el barquero y no siguen potenciando esta mecánica, ¿qué pasará con este mazo? Eso ya es... Evidentemente yo no puedo hacer cábalas de... ¿Seguirán potenciando la mecánica? No lo sé. No lo sé, sinceramente. Se han visto casos de ciertas mecánicas que luego Blizzard ha dejado en el olvido, ¿no? Zetum, por ejemplo. No sé. Entonces es muy, muy complicado hacer cábalas, ¿no? Y decir, pues seguirán potenciándola, lo más seguro. No, es que no sabría decir. A día de hoy, pues es una legendaria bastante recomendable. Pero tened cuidado con eso. Tened cuidado, porque es que si por lo que sea pasa lo que os he comentado, de cuando rote la carta, el barquero, la que os he comentado, si rota y no siguen metiendo más cartas para que el mazo funcione, es una carta que os la habréis creado ahora y no la podréis usar más cuando rote la siguiente expansión, porque no habrá mecánicas lo suficientemente efectivas ni lo suficientemente buenas como para que el mazo pueda fluir de la manera que tiene que fluir, ¿no? Que es ahora, como lo está haciendo ahora, ¿no? Y bueno, luego tenemos la misión de guerrero, que en ese sentido no tiene ese problema, ¿no? Porque vale, rotarán Towns y tal, rotarán Provocares, pero Provocares siempre va a haber en el meta, Provocares. Aparte, han metido muchos Provocares en esta última expansión y siempre suelen meter Provocares al guerrero. Desde hace bastante tiempo, además. Parece que a Blizzard se le antojó desde hace tiempo, de hecho, que el guerrero jugase con Provocares. Al final lo ha conseguido. Y yo creo que seguirán metiendo hasta algún que otro provocar más. No sabría decirlo con total seguridad, pero yo creo que sí. Y yo creo que en ese sentido la misión de guerrero no va a tener el problema que os he comentado como la del pícaro. Entonces, la misión del guerrero, yo a día de hoy sí que la veo una carta como para craftear, porque además es que si el meta se vuelve controlero también... a late game la mecánica de los 8 puntos de daño es una brutalidad. Al mazos de control le tienes que hacer bastante daño. Evidentemente no como el pícaro, que el pícaro contra mazos de control pues se los come, ¿no? Pues por lo que he comentado muchas veces, porque ningún mazo de control puede hacer nada contra un mazo que te empieza a cagar 5/5 con cargar y te va a la cara, porque es que en un turno te puede hasta quitar 20 de daño. Pero la mecánica de por 2 manas hacer 8 puntos de daño aleatorios, que es la que nos da la misión del guerrero, es que es brutal, es que es extremadamente buena. Con lo cual yo entre las dos, a día de hoy, si me querría craftear alguna, me craftearía la de guerrero por lo que os he comentado de la de pícaro. Porque la de pícaro no se sabe lo que pasará cuando rote esa carta. Con lo cual, luego la elección es vuestra. Luego tenemos a Elise por aquí, que en barajas de control quizás en este meta no brille tanto como en otros más controleros. Esta carta en el meta de Ren hubiese sido un puto cartonazo, así de claro. Ya lo es Elise Busca Estelar.
ya es un cartonazo, pero en el metagame de Reno, esta carta hubiese sido brutal. O sea, esta carta hubiese sido un pedazo de cartonazo. Lo que pasa es que estamos en un meta que no es muy controlero, con lo cual no brilla tanto y no parece tan buena como lo que verdaderamente es, ¿no? Porque es una carta que es brutal. Pero claro, es una carta brutal en mazos de control. Evidentemente, si el metagame en el que estamos no es un metagame muy controlero, pues no brillará tanto, ¿no? Pero es una carta muy buena. Y si en futuras expansiones se favorece un poco al control, es una carta que va a dar mucho que hablar. Elise Buscasterar, la verdad. Y bueno, luego tenemos el Guardián del Soltarín por aquí, una carta extremadamente buena. Vamos, qué decir, ¿no? Del Guardián del Soltarín. Puedes usarla de mil maneras. Evidentemente la vas a utilizar siempre a tu favor, ¿no? Para hacer tradeos favorables. Puedes, por ejemplo, pegar, dejar un esbirro muy dañado, convertirlo en 3-3. Con mazos de murlos que son esbirros bastante pequeños, chetarlos. Es que es una carta extremadamente buena. Y prácticamente actualmente en Paladin Control y en Paladin Midrange se mete. Es que es extremadamente buena. Luego tenemos a Lyra, que es una win condition más del Priest de Silencios. Yo creo que es una carta que es bastante buena y bastante interesante de craftear, ya que es eso, si le sabes sacar el máximo valor y el máximo valor y el buen partido en un turno, es una carta que te puede dar la partida ella sola en un turno. Con jugar en un turno 4 o 5 hechizos, es que es brutal. Y aparte no la puedes dejar. Es una carta que la tienes que matar, ¿no? Porque como la dejes en mesa, es una carta muy peligrosa. Luego Serafín, que bueno, actualmente, como el pícaro que se juega es pícaro misión, tampoco hemos visto. Al principio sí se veía Serafín bastante. Luego ya como el pícaro miracle bajó un poco, ya no se veía tanto. Pero es una carta muy buena y sobre todo es una carta muy buena contra control. Contra mazos de control es una carta extremadamente buena. Si el Pícaro Miracle escala, en futuras expansiones será una carta 100% obligatoria en Pícaro Miracle, porque es una carta que contra pairings más controleros es una carta extremadamente buena y que aporta un win rate bastante elevado contra pairings, contra emparejamientos de control, ¿no? Ya que se la quitan de en medio y luego vuelve a salir y es un esbirro muy molesto, ¿no? Luego tenemos a Kalimos por aquí. Kalimos que al principio a mí me tocó en dorada por comentarlo, ¿no? Me tocó en dorada esta carta y la verdad es que, joder, me hizo mucha ilusión porque yo pensaba, y dije, va a ser una de las legendarias top de la expansión antes de que saliese la expansión y demás. Y bueno, ha resultado ser como la mecánica de elementales no resultó ser tan fuerte ni tan competitiva como lo que se esperaba, pues no se ha visto tanto en el juego, pero yo creo que seguirán sacando más elementales. Yo creo que, vamos, estoy bastante convencido de que van a sacar más elementales, bastantes más. ¿Por qué? ¿Por qué digo que, bueno, por qué pienso que... ¿Por qué hago cábalas de que van a sacar más elementales y, por ejemplo, no van a seguir potenciando la mecánica de Pícaro, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los elementales ahora lo han cambiado a que es... por así decirlo, como un tipo de esbirro, ¿no? El tipo de esbirro elemental, ¿no? Hay bestia, hay demonio, hay... No sé, hay todo tipo de esbirros, ¿no? Pues ahora han sacado elementales. A dragones también hay de todo, ¿no? Pues ahora han sacado elementales. Murlocs, pues de todo, ¿no? Pues ahora han sacado elementales. Con lo cual... seguirán sacando elementales 100%, o sea, no ha pasado hasta ahora que se olviden de un tipo de esbirro, vale, que quizás en una expansión no saquen o saquen muy pocos, vale, pero que de la noche a la mañana no vuelvan a sacar más, lo dudo muchísimo, con lo cual seguirán sacando más elementales. Y si sacan más elementales
que sean relativamente competitivos. Han visto ya que la mecánica de elemental quizás ellos quizás esperaban que cuajase. Quizás ahora sacan elementales para que digan, bueno, pues yo quiero que cuaje esta mecánica, yo quiero explotar esta mecánica porque no termino de cuajar, la gente no lo jugaba mucho tal, y igual dicen, bueno, pues quiero que cuaje esta mecánica, pum, le metemos cartas bastante chetas y ya está, ¿no? Eso no lo sé, pero que van a seguir sacando elementales, estoy bastante convencido al 99% de que sí, de que van a seguir sacando elementales. Con lo cual, si siguen sacando elementales y son de chamán o neutrales, pues esta carta puede tener un valor bastante interesante y bastante heavy, porque es un elemental bastante bueno. Con lo cual, a ver, a día de hoy yo esperaría, porque no te vas a craftear esta carta y luego pues que no le des uso, ¿no? Pero esperaría. Pero yo creo que, desde luego que si os ha tocado, yo no la desencantaría, vamos, desde luego que no, vamos. Porque le veo bastante potencial en futuras expansiones. Y digo bastante. Quizás luego me equivoque, no lo sé, pero yo le veo bastante potencial. Y bueno, vamos a pasar a las legendarias de rango 3. Son legendarias que, como ya os dije, no rotan de estándar, pero son potentes también. Pero claro, a día de hoy no se ven apenas. En su día se vieron en algún momento del juego, ¿no? En algún metagame en concreto, ¿no? Quizás de estas de aquí, la que más merezca la pena sea a la muerte, ¿no? El Deathwing, la primera que tenemos aquí. Porque el resto, por ejemplo, Profeta Belen, yo a día de hoy no os la recomiendo. Baron Geddon tampoco. El Caballero Negro, si el metagame se llena mucho de provocares, ¿no? Si en la siguiente expansión, por ejemplo, imaginaos que el Guerrero Provocar está fuertísimo, pues será una carta tech bastante interesante y bastante recomendable de llevar. Porque además es neutral y puede meter en cualquier mazo. Y que te juegue el rival un provocar y petarlo de la misma y meter un 4-5 es muy bueno, es extremadamente bueno. En su día se jugó bastante, pero claro, ahora pues habiendo tanta variedad en el meta y demás, pues no vas a meter esta carta para no darle el verdadero valor, todo el valor que tiene la carta, ¿no? Luego pues Onyxia también se llegó a jugar, pero bueno, a día de hoy pues tampoco mucho. Cenarius también era una carta muy buena en Druida Ramp, ¿no? En Druida de rampeo, ¿no? Alakir también está bastante bien. Incluso se puede jugar ahora en algún mazo de Chaman Midrange o Chaman Control, Midrange más bien, ¿no? Y bueno, a la muerte pues quizás sea la que más se ve, entre comillas, de todas, ¿no? Porque tampoco se ve mucho, pero sí, la que, sobre todo en mazos de control así, como última bala, ¿no? El rival ha gastado todos sus recursos, tal, le has jugado todos los pinos, pum, le pones a la muerte, si no se lo puede quitar de en medio has ganado la partida. Con lo cual, pues bueno, de aquí yo creo que de todas la más recomendable es a la muerte. Y tampoco me comería mucho la cabeza como para crafteármela, ¿eh? De aquí, de estas, tampoco es necesario que las tengáis. O sea, no son imprescindibles, vamos. No, a día de hoy yo creo que podéis perfectamente no tenerlas, vamos. De hecho, yo aquí creo que no tengo alguna. Profeta Belen creo que no la tengo. Onyxia creo que tampoco. Y bueno, en definitiva que tampoco son extremadamente recomendables, vamos. Y bueno, vamos a terminar con las legendarias de rango 4. Las legendarias de rango 4, en definitiva, pues no, a día de hoy no merecen la pena. Crafteárosla, evidentemente, pues las tenéis, pues guardároslas, ¿no? O sea, vamos, y jugadlas, porque a día de hoy probablemente sean de las legendarias más competitivas que existen. Parches y Fin ya son extremadamente buenas, es que incluso mejores que muchas cartas del set clásico, ¿no? Parches es muy buena, Fin ya es muy buena. En definitiva son cartas muy buenas. Curator es muy bueno, Medivh es muy bueno. Y es que son cartas que a día de hoy se ven. Allá en mazos de chamán, ¿no? También en Druida Jade y demás. Y Fandral también es una carta que en Druida se ve, en Druida Jade, ¿no? En Zod ya no tanto y Kazakus ya no tanto, pero
han sido cartas que han roto el metagame, ¿no? Enzot en su momento definió un metagame, Kazakus también. Bueno, Kazakus los mazos de Reno ya existían, ¿no? Pero Kazakus los fortaleció una barbaridad. Fandral, pues una carta extremadamente buena también. Aya lo mismo, Ragnar, Señor de la Luz lo mismo, Medivh lo mismo. Pero es que son cartas que a día de hoy... Es que tampoco quiero comentarlas mucho. ¿Por qué? Porque es que a día de hoy os quedan 9 meses para disfrutar de estas cartas. ¿Os vais a gastar 1600 polvos arcanos en una de estas cartas? Yo, bajo mi punto de vista, creo que no merece la pena. 1600 polvos arcanos son muchos polvos arcanos. Yo ahorraría... Esperaría a ver lo que viene, lo que nos depara Hearthstone en la siguiente expansión, que ya no queda mucho, porque yo creo que para agosto estará, saldrá la siguiente expansión. Más que nada por fechas, ¿no? Cada 4 meses suelen sacar, salió en abril salió un Goro, con lo cual para agosto más o menos debería de salir la siguiente expansión. No pasa nada porque ahorréis polvo arcano, de hecho es lo que recomiendo bastante en caso de tener ya un set de legendarias y de cartas lo suficientemente competitivas como para que podáis jugar y escalar rangos y demás. Así que nada, pues bueno, básicamente sería todo lo que os he comentado. Por aquí ya acabaríamos. Espero haberos ayudado bastante. Con respecto a las legendarias de la última diapositiva, no he hablado mucho de ellas, pues porque a día de hoy sí, son legendarias extremadamente buenas, son muy buenas todas, pero claro, para disfrutarlas 9 meses, yo creo que a día de hoy no merece la pena gastarte 1600 polvos arcanos. Creo que merece más la pena legendarias del set clásico, en caso de que no tengáis alguna, ya que... de ese clásico, sobre todo las de rango 0, ¿no? Las que os he puesto en la primera diapositiva, porque son cartas que siempre vais a tener, siempre no os van a afectar la rotación de cartas, con lo cual esos 1600 polvos arcano van a ser para siempre, o sea, en caso de que las mueva al Hall of Fame o lo que sea, como hicieron con Ragnaros y Sylvanas, siempre van a ser vuestras, porque os van a devolver el polvo arcano íntegro, os van a devolver los 1600 polvos arcanos y ya está. Con lo cual, en ese sentido creo que es una muy buena inversión. Quiero que abráis la mente y no penséis el gasto de los 1600 polvos arcanos como algo instantáneo, sino también con cabeza, con pensando en el futuro, ¿no? Pensando, bueno... quizás a día de hoy, no sé, a ver, cartas como Tyrion a día de hoy, pues sí que yo me la craftearía de cabeza, ¿no? Porque es una carta que se usa actualmente y se seguirá usando, vamos, en mazos de paladín. Pero igual al Estraza, o bueno, quizás hay cartas que Talnos o que digas, va, tal, no les saco mucha utilidad ahora, tal, no sé qué, pero es que son cartas que se van a usar sí o sí, creedme que se van a seguir usando sí o sí, siempre, y va a ser vuestra, para siempre va a ser vuestra. Y las cartas que vayan rotando de estándar las iréis perdiendo poco a poco, irá pasando el tiempo y al final rotarán a salvaje y eso no podréis hacer nada. Con lo cual, yo sí que creo que Blizzard poco a poco irá haciendo lo que creo que va a hacer, lo que ha hecho con Sylvanas y con Ragnaros. ¿Por qué? Pues porque al final todo juego de cartas busca su beneficio, ¿no? Tú tampoco quieres regalar ni tirar el dinero, ¿no? Tú lo que buscas es que la gente gaste, ¿no? Que sacar un beneficio, ¿no? Del trabajo que estás haciendo, ¿no? Yo lo veo totalmente lícito, con lo cual yo creo que el juego probablemente lo enfoquen de esa manera, ¿no? Cada vez un poco más pay to win y un poco menos free to play en ese aspecto. Esto ya son suposiciones mías, ¿no? Pero yo creo que sí. A ver, evidentemente, en caso de hacerlo, no creo que lo hagan todas de golpe, ¿no? Pero bueno, igual empiezan por, pues bueno, pasamos Talnos a un año, ¿no? Y dicen, va, pasamos Talnos al Hall of Fame, ¿no? Te damos 1600 polvos arcanos y bueno, una carta menos ya que vas a poder usar, ¿no? Luego pues igual empiezan con Tyrion, luego empiezan con, no sé, con Leroy o con cartas de este estilo. Entonces tú vas a tener que ir creándote cartas. Cada expansión tendrás que ir encantando legendarias poco a poco, hasta que no puedas seguir el ritmo.
y no puedas crearte todas las legendarias competitivas del juego y ya tengas que empezar metiendo dinero real. Creo que, bueno, a ver, esto ya es una suposición, tampoco quiero no sé, entrar ahí a decir con ciertas cábalas ni en suposiciones, ¿no? Que luego quizás no sean así, pero yo lo veo totalmente lícito, ¿no? Que un juego de cartas busque ganar el máximo beneficio y que cada vez nos dé menos facilidades a los jugadores que somos free to play, ¿no? Y nada, espero que os haya servido de ayuda este tipo de guía. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.